Continuamos, queridos amigos. Yo estoy muy contento con el programa porque los amigos televidentes, y quizá hoy pueda yo hasta degustar un exquisito manjar, ¿verdad?, con tus explicaciones. Porque cuando debatíamos el tema de la nacionalidad en el marco de la Asamblea Nacional, mucha gente que asume de manera preconceptuosa algunos estigmas que se tejen en torno a posiciones y que tejen intereses, obviamente, tal como tú anotas. Aquí hay intereses que medran y que tienen un modus vivendi en torno al drama haitiano y al drama de una isla habitada por dos naciones y en base a eso pues tienen recursos que obtienen gracias a la indiferencia de una política internacional de nuestro país, que no aborda el problema de una manera integral, porque me tocó la experiencia de hablar en el Parlamento Europeo y los parlamentarios europeos me explicaron a mí que la primera vez en su vida que ellos escucharon una visión tan sensata como la que nosotros estamos planteando, incluso los mismos parlamentarios españoles, que son los que más apadrinan este tipo de cosas, dicen: yo nunca en mi vida oí esa versión ni esa visión, y nosotros somos los primeros que la comprendemos porque tenemos el problema mucho menos grave que el de ustedes, sí, porque tienen el problema de las naciones locales, pero tienen también el problema de la inmigración, sí, africana, los subsaharianos que cruzan el canal, pues están ahí. Entonces yo le decía a los asambleístas: señores, la determinación de una política migratoria, de un estatuto de nacionalidad, no responde a una preconcepción de carácter jurídico, ni a una escuela ni a otro, sino a elementos de carácter técnico, a elementos que tienen que ver, por ejemplo, qué cantidad de habitantes tú tienes, o sea, cuántos habitantes tú tienes por kilómetros cuadrados. Eso es un elemento técnico para la determinación de la nacionalidad. Pero independientemente de eso, también tú tienes que visualizar, en el caso nuestro, un caso muy especial, muy sui generis, creo que somos de 3 islas en el mundo que tienen una situación como la nuestra. Entonces, nada de eso algunas veces se quiere entender. Y yo quisiera que profundizáramos, ya que hemos visto ahora el marco general de tu trabajo, en el tema de la identidad. Cuando tú hablas de nacionalidad e identidad, o sea, yo digo la identidad como una parte de la esencia, de la sustancia, de la columna vertebral que puede sustentar una nacionalidad. Así es. Vamos a ver cómo tú le puedes explicar a los amigos televidentes ese concepto de identidad. Has utilizado el término más apropiado para partir en una propuesta de lo que se entiende una identidad nacional. Esencia, esa plenitud propia de lo particular, aquello que los griegos llamaron en su momento ethos, con acento circunflejo, que como si fuera una casita, ¿verdad?, arriba de la E, T-H-O-S, así que se escribe. Ethos. Sí, ethos. Significa la plenitud de esos rasgos esenciales, de los cuales se tiene conciencia común y compartida, y que establece, por lo tanto, todo el entramado de relaciones sociales, culturales, civilizacionales, que permite que lo propio se pueda distinguir de lo extraño. Eso es la identidad. A veces tú determinar las características de lo propio no opera por identificación en sí mismo, sino por comparación. Es decir, tú le puedes preguntar a un dominicano: ¿qué es un dominicano? Y él quizás no te puede dar una explicación apropiada y plenamente consciente de qué es la dominicanidad, pero él sí te puede decir por exclusión comparativa que él se siente no ser. Tú le dices: bueno, pero los dominicanos son como los haitianos. No, yo no soy haitiano. Pero es como boricua. No. Jamaiquino, a pesar de que está en el mismo archipiélago de las Antillas. Él sabe lo que él no es.
lo cual, según Aristóteles, es una de las formas lógicas para tú lograr un resultado en un análisis. Es decir, por decantación, ir eliminando que tú no te sientes ser. Obviamente, el ser humano construye su historia a través del tiempo y, por lo tanto, al influjo de las mareas, de las influencias económicas, migratorias, las mil y un eventualidades que en el transcurso de los siglos van forjando una nación, pues se va construyendo las epopeyas, a veces las guerras de independencia, los aspectos meramente culturales, la lengua es importante, o sea, un idioma común. Y todos estos hechos históricos, esa historia compartida, van conformando el nexo del que se tiene conciencia, que es lo que se le llama también como pueblo, ¿no? Sabemos lo que es el pueblo dominicano. Eso es importante también determinar cuáles son aquellos hitos que resultan cruciales para llegar a esos puntos, desde figuras a las que se le atribuye cierto rasgo heroico, ¿verdad? La creación de mitos, es decir, la geografía del territorio, que es importantísimo también, la demografía, es decir, cómo está distribuida la población dentro de ese territorio. Todos estos aspectos pues van tomando parte. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo, pues dentro del concierto universal de otras naciones organizadas que llegan a constituirse incluso en estados, cuando esa conciencia agrega elementos de la búsqueda de la autodeterminación, que es lo que produce las gestas de independencia, todo el fenómeno de la descolonización, y bueno, y surgimos como República Dominicana, un grupo de gente que, aunque ocupada por su vecino, no se sentía parte de ellos. Tú ves el memorial del 16 de enero del año 1844, que es realmente el manifiesto de independencia de la República Dominicana, y el memorial de agravios de los dominicanos que se sentían atropellados por este invasor, este ocupante, te da una idea de cómo los dominicanos llegamos a adquirir y a proclamar nuestra propia identidad. Y esto desembocar en una guerra de independencia. Pero el mismo memorial de agravio es propiamente una manifestación de la identidad, claro, pero que te sientes distinto. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, que el ocupante tiene creencias religiosas distintas a las tuyas, sabes que con eso no te sientes cómodo. Cuando habla un idioma distinto, cuando tiene una manera de entender y ver el mundo, pues obviamente eso, desde el punto de vista del derecho natural, hace justa la gesta, el rechazo y la rebelión, aunque haya una ley impuesta por el invasor o por la metrópoli, en el caso de una colonia, ¿verdad? Entonces, en el campo de las ideas, pues obviamente políticamente eso es justo. La rebelión contra la ley injusta pues es admitida como legítima. Claro. El punto es que con el tema de la globalización, que inicia en la contemporaneidad como un tema de libre circulación de ideas, y el tema de las facilidades que ha dado el avance de los medios de comunicación a los movimientos humanos, vale decir, el tema migratorio, más todo aquello que tiene que ver con ampliar las libertades individuales, es decir, hacer el hombre cada vez más libre, nos plantea en el campo de las ideas ciertos desafíos. Es el concepto de nación, la búsqueda de la preservación de los rasgos de la identidad nacional, a lo que va en retraso, es una retranca al avance de la humanidad. Debía ser la humanidad ideal, aquella que no tiene fronteras, que prescinde de toda diferencia, ciudadanos del mundo. Fíjate que ya ahí tú caes obviamente en una seria confrontación con aquellos que piensan que lo más avanzado, o la dinámica, debe ir dirigida al integracionismo. Exactamente, a la multiculturalidad. Exacto. Entonces, incluso para medir el desarrollo humano, para poner tu caso particular de un filósofo, se utiliza un término que se llama desarrollo humano. Eso fue creación de un economista filósofo, Amartya Sen, que es hindú, ganador de premios Nobel. Todas las fórmulas para medición de la pobreza en el mundo que utiliza las Naciones Unidas es sobre la base de las fórmulas matemáticas creadas por este economista y filósofo hindú.
que ha creado una novedosa manera de entender la teoría de la justicia distributiva, es decir, ahora ha generado búsqueda de la construcción de la sociedad igualitaria, que todos seamos iguales. Ahora ha generado un nuevo patrón de medición del desarrollo humano, que es el índice de desarrollo humano multidimensional. Sí, entonces, entre los parámetros, el último modelo. ¿Qué es lo que procura esta tesis? ¿Cómo explicar una especie de la búsqueda del grial, ¿verdad? El santo grial económico, que es las fórmulas que permitan que no haya exclusión y que haya un movimiento económico perpetuo, activo o proactivo, en el que todos formemos parte de ese juego, ¿verdad? No haya exclusión y se potencien las libertades individuales, entre ellas la capacidad o libertad de elegir tu identidad. ¿Es eso posible? Es decir, si yo tengo políticas restrictivas para la concesión de la nacionalidad, estoy limitando la libertad del migrante que quiere ser dominicano. No, pero yo soy chino de nacimiento y lo que hablo es cantonés, pero yo digo que yo quiero ser dominicano. Yo quiero ser dominicana. Sí. Y si yo te pongo ciertas restricciones para eso, ¿significa que estoy limitando tu libertad individual? No. En la medida en que yo restrinja esa accesibilidad al derecho, al pleno ejercicio de los derechos políticos incluso, yo estoy siendo excluyente, yo estoy discriminando. Llevado al extremo, obviamente eso nos plantearía una sociedad sin parámetros conocidos, porque eso no ha existido en ningún momento. Pero esa es la dirección a la que se debe transitar. Obviamente, cuando en este análisis algunos puntos se perdieron, no fueron tomados en cuenta, te das cuenta que la teoría, aunque idealista, aunque fascinante, ciertamente parte de premisas falsas. Lo cierto es que algunos elementos, como por ejemplo el de la creación de vínculos de lealtad y compromiso, resultan necesarios e indispensables para toda vida organizada. Todas las estadísticas demuestran que las sociedades que no tienen fomento de valores de lealtad tienen altas tasas de corrupción, inseguridad jurídica y mucha desigualdad social. ¿Por qué? Porque no hay puntos comunes hacia los cuales todos se dirijan en procura de su logro o alcance. Caso de República Dominicana. Pero antes que entremos en ese punto, porque es importante tomar en cuenta que tenemos a unos amigos que nos están mirando en sus hogares, yo quisiera como remarcar, tú estabas hablando del tema de la identidad y sobre multicausal, vamos a decir. Podemos decir que eso es como de ese juego que hacían antes los niños, ambos a dos, sí, cuando van de la mano. Sí. La cultura. Y cuando hablamos de la cultura, podemos decir que la historia, podemos decir que los valores religiosos, los valores familiares, la raza, la lengua, son elementos que se meten en una licuadora y van generando en base al proceso dialéctico histórico una identidad. Esa identidad va pariendo una nación. Así es. Entonces ahí es cuando se van configurando ya. O sea, de manera que es correcto que una constitución, en primer lugar, reivindique un idioma, reivindique un decálogo su historia, que reivindique sus valores religiosos, la defensa de la familia, si la considera un valor o no, dependiendo de la concepción cultural que tenga de la familia. O sea, que en cierta medida los que estábamos defendiendo esos valores no estábamos perdidos. No, al contrario. Mira, yo te diría que desde el punto de vista de las ideas, esta constitución, eso hay que reconocerlo, por encima de cualquier tipo de debate habría que o infuncionalidad de alguna de las partes de la Constitución por temas de realpolitik, es decir, dejando esos temas aparte. Hay temas que son... Claro. Y yéndonos a lo más profundo, que es lo más trascendente, lo filosófico. La Constitución Dominicana del 26 de enero de este año tiene aportes en el campo de las ideas políticas
como no tenía ningún otro precedente constitucional previo. Bueno, pues a mí me da mucha alegría eso. Incluyendo... Porque nos decían medievales. No. Pero ya la ignorancia es atrevida. Como usted es un doctor, entonces Sí. yo ya... Cuando tú oyes ese tipo de gente hablando, no discuta, no vale la pena.